De una crisis electoral hemos pasado a una crisis política. No hay acuerdos, no hay entendimiento, tampoco hay un diálogo entre los actores del sistema político que pudieran ponerse de acuerdo para abrir cauces a un proceso consensuado. Hemos invitado a Minú Tavares Mirabal, vicepresidenta del partido Alianza País, y uno de los actores políticos que participa de un grupo de 14 organizaciones de la oposición que han concertado actuaciones frente al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Casi al finalizar esta semana, Minú, ¿cómo puede definirse el momento que estamos viviendo ahora? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que esos 14 partidos que representan son partidos de oposición que representan varias propuestas políticas, pero que han decidido concertar acciones en la dirección de la defensa del derecho fundamental del pueblo dominicano a que se respete su voluntad expresada en el voto en defensa de la democracia y sobre todo se han intensificado, digamos, esas concertaciones a raíz de la crisis en la dirección de presionar precisamente como oposición para que se le busque salidas que sean democráticas a esa crisis que, como tú bien decías, es una crisis política. Entonces, yo diría que la crisis política se ha visto matizada de manera muy positiva desde mi punto de vista por un fenómeno que es nuevo, que es la reacción de todo el pueblo dominicano o de gran parte del pueblo dominicano ante el atropello que sufrió la democracia, que sufrió el país el pasado domingo. ¿Te refieres a las protestas que cada tarde se ha iniciado al frente, en la Plaza de la Bandera, en frente de las instalaciones de la Junta Central Electoral? Y luego en otras partes del territorio. Y en todas partes, en gran parte del territorio nacional, en la mayoría de los municipios frente a las juntas electorales. Sí, me refiero por supuesto a eso, porque digamos que el atropello sin precedentes iguales. Nosotros vivimos en un país acostumbrado, lamentablemente demasiado acostumbrado a ser atropellado en materia electoral cada 4 años. No ha habido prácticamente procesos de elecciones que no hayan sido fraudulentos desde 1963 para acá, con muy pocas excepciones. Incluso esas excepciones tienen cuestionamientos también. Pero lo que no había ocurrido era que inmediatamente se produce yo digo que es que se les fue la mano. O sea, inmediatamente... La interrupción de las elecciones. Esta anulación de las elecciones, aunque lo llamaron suspensión, esta anulación de las elecciones se produce y fíjate que ya en la tarde Alianza País se pronuncia en una declaración pública que dimos a conocer a las 3 de la tarde, en la que además de exigir la renuncia de la Junta Central Electoral, porque hemos entendido que esto ha ocurrido ya sea, aunque no haya habido explicaciones, por acción o por omisión de la Junta, y que la Junta es la responsable constitucional, la principal responsable de todo lo que en materia electoral y de elecciones se haga en la República Dominicana. Exigimos que también se buscara que se buscara la firma de un diálogo y de un pacto político que le pudiera dar salida a esta crisis. ¿Por qué? ¿Ustedes insisten en que deben irse los miembros de la Junta Central Electoral? Bueno, nosotros entendemos que si no fueron capaces de organizar esas elecciones
en todo el tiempo que tuvieron para hacerlo, luego de afirmarle al país con muchísima arrogancia que se trataba de un proceso que era impenetrable en el caso del voto automatizado, que era seguro, que no iba a haber problemas, que serían elecciones incuestionadas, resultó ser quizás el mayor de los desastres en toda la historia electoral de la República Dominicana. Pero ahora ellos plantean... Entonces nosotros decimos, ¿cómo puede esa Junta, que no tiene credibilidad, porque si hay algo que nadie puede poner en duda, es que la Junta no tiene credibilidad para organizar ni ese, ni ningún proceso electoral venidero, tendrá en todo caso la credibilidad de un sector, político del país, no tiene esa credibilidad. Entonces, lo que particularmente yo interpreto y me pregunto es qué puede pasar el 15 de marzo si esa Junta, que no pudo hacer su trabajo en todo el tiempo que tuvo para hacerlo, lo pueda hacer ahora en 3 semanas. No. O sea, pero en la proclama que ellos hicieron dicen que descartan el voto automatizado y dicen que va a ser el voto manual. Bueno, pero nada más. Pero ahí hay una falacia. O sea, porque es que eso supondría que el voto manual se suspendió cuando todo iba muy bien en el voto manual. Y eso es una falacia, como acabo de decir. ¿Qué pasó con el voto manual? El voto manual, en primer lugar, había a las 11 de la mañana, cuando se suspendieron las votaciones, había un 15% de las mesas que no habían podido abrir todavía. Con el voto manual. Con el voto manual, de las mesas de voto manual. Había un problema con las apps, con las famosas aplicaciones de los celulares para la transmisión. Pero no había forma de poner en funcionamiento eso porque las transmisiones se hacen cuando finaliza el escrutinio. Estamos hablando de las actas que se transmiten a la Junta. Pero de acuerdo con las informaciones que se tienen, una de las razones que hicieron que el presidente de la Junta estuviera más proclive a la suspensión total o anulación total de ese proceso tiene que ver precisamente con que no podía dar garantías de que esas apps fueran a funcionar bien. Bueno, pero ahí hay un tema que deberemos analizarlo más adelante, porque unos sobres blancos, unos STIP que se llevaron para la transmisión, que lo manejaba un organismo de seguridad, que nadie tenía posibilidad en las mesas de votación de acercarse a esos sobres que estaban cerrados totalmente. Todo eso habrá que aclararlo. Pero no ha habido ninguna aclaración. Está bien, se han convocado estas nuevas. Si se convocan unas nuevas elecciones, todo eso tiene que estar claro. Pero el voto es manual y la concentración debe ser en la parte manual. Y ya están convocadas. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Minú Tavares Mirabal, vicepresidenta de Alianza País. Minú, ¿podrían ponerse de acuerdo los 14 partidos sobre el tipo de exigencia que pueden hacer a la Junta para manejar el voto manual con transparencia, es decir, poner unas cuantas condiciones? Eso hemos estado haciendo. Hay diversas posiciones, hay posiciones como la que hemos defendido en Alianza País, de que entendemos que esa Junta debió haber renunciado desde el primer momento, pero también decidimos que nosotros somos un partido demócrata, un partido que apuesta por la democracia, que cree en la democracia, que actúa dentro de las reglas de la democracia y que vamos a participar, que vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para garantizar que nuestras caras que han sido propuestas al país para una nueva municipalidad puedan competir. Y hemos decidido que vamos a concertar hasta donde se pueda
con esas otras fuerzas de oposición que, igual que el pueblo dominicano, han sido víctimas de lo que ha ocurrido. Entonces, en ese sentido, pues anunciamos en primer lugar un protocolo para la defensa del voto. Anunciamos una serie de posiciones y de denuncias que hicimos ante la OEA de manera conjunta y que pues quedaron bastante demostradas, muchas de ellas, de lo que estaba previamente lo hicimos. Y entonces además ahora hemos estado concertando también la celebración de una gran marcha por la democracia que debe tener lugar este domingo, convocada por los partidos y por una serie de organizaciones sociales, para precisamente demandar garantías para que avancemos en las posibilidades de hacer un evento electoral mucho menos traumático, un evento electoral que asegure a los ciudadanos y ciudadanas que su voto va a ser respetado y que nos permita, digamos, poder tener un sistema electoral que funcione este domingo 23, más democráticamente, este domingo en lo que 23, se pueda avanzar en a esa las 9 de la dirección. mañana en la Núñez de Cáceres con 27 de febrero. Así es el encuentro y desde allí ustedes van a partir hacia la Junta Central Electoral. Así es. No va a haber nadie el domingo en la Junta Central Electoral, uno supone, ¿no? Bueno, se supone, no, uno supone que debiera haber alguien, si es verdad que están trabajando, con unas elecciones anuladas, sin haber dado ninguna explicación, sin que nadie sepa lo que pasó, y ya convocadas, entonces ahí se supone que se esté trabajando. La explicación que ofreció el presidente de la Junta el domingo, esta semana, en la reunión con los delegados de los partidos políticos, ¿no les dejó satisfechos a ustedes? Bueno, habría que ver cuáles explicaciones, porque básicamente lo que se está hablando es de lo que se va a hacer, no se está hablando de lo que pasó, pero la impunidad no puede también estar señoreando siempre en todo lo que ocurre con el pretexto de que entonces se va a perder la estabilidad. ¿Hay una investigación de la Junta para determinar lo que pasó? Habría que preguntárselo a ellos. ¿Pero ustedes no tienen información? No tenemos. ¿Lo que está haciendo la policía y el Ministerio Público puede ser parte de...? Lo que nosotros hemos exigido es que se haga una investigación independiente, porque eso es fundamental. O sea, la Junta no puede ser juez y parte, no puede haber cometido la acción o la omisión que se cometió desde ahí bajo su responsabilidad y pretender que ellos mismos son quienes los van a investigar. ¿Y si esa investigación la hace el Ministerio Público o la Policía Nacional? El Ministerio Público tampoco, eso no es una investigación independiente tampoco, lamentablemente el Ministerio Público no tiene tampoco la credibilidad para hacer esa investigación desde nuestro punto de vista en materia electoral y después de lo de Odebrecht, que tenemos derecho a sospechar, ¿verdad? Y no vamos a hablar de las denuncias que han salido publicadas en esta misma semana y en las cuales Acento ha estado realmente, digamos, adelante en la denuncia de hechos que están ocurriendo ahí y que no han sido negados, sino que por lo que se ve, lo que se insiste es en continuar con un proceso nada prudente en un momento de crisis como la que vive la República Dominicana. Entonces yo nos recomendaría al Ministerio Público para llevar adelante esa investigación, para que aquí se pueda hacer una investigación y que tenga la credibilidad que no tiene ni el Ministerio Público ni la Junta Central Electoral en este momento. Esa investigación tiene que ser independiente. Y fíjate que no hemos hablado de las que han salido a la luz pública ya. Porque, en fin, no nos vamos a meter, yo no soy detective, ni yo soy política. La policía investigando un técnico de Claro, un todo coronel. eso, o sea, ya, y la forma en que se ha hecho ya
echa muchísima más oscuridad sobre todas esas intenciones de que se crea en una investigación, que sea una investigación realmente veraz. Por lo visto no vamos a tener un resultado que diga pasó esto, se abortó el proceso electoral porque no funcionaron los equipos para el voto automatizado, porque tal empleado o tales personas hicieron una intervención y dañaron. Eso nunca parece que lo vamos a tener. No, eso tenemos que luchar para que se tenga. Pero ustedes van a exigir que se diga. Claro. ¿Cuándo se puede decir? Eso es después de las elecciones municipales. Con respecto a esa necesidad de que se haga una investigación, yo creo que no hay dudas, ninguna. O sea, ahí hay un acuerdo nacional casi, no solo de los partidos. Ya. Esa investigación tiene que hacerse. Fausto, aquí no es posible caminar hacia adelante, hacia la construcción de la democracia en la República Dominicana, si insistimos en mantener la impunidad permanentemente. Dejar eso a oscuras, que no haya... Y eso es lo que es la impunidad. Yeah. O sea, ¿qué es la impunidad? La impunidad es permitir que se cometan los delitos y que no haya sanciones a esos delitos. Y estamos frente a delitos. Yeah. Estamos frente a incumplimiento de responsabilidades que son puntuales para el país, para la vida política e institucional de la República Dominicana, para un futuro en que podamos transformar este país y convertirlo en uno en el cual la gente quiera y pueda vivir aquí. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Minú Tavares Mirabal. Minú Tavares Mirabal, ¿les preocupa a ustedes que la Junta no haya pedido formalmente una investigación? No, es que la Junta, la actitud de la Junta desde el primer día es pretender que no ha pasado nada. Es decir, que aquí unas elecciones constitucionales, porque está la fecha de las elecciones, tercer domingo de febrero, están convocadas hasta con año porque se pospusieron desde el 2010 hasta este año, y que haya suspendido, como ellos dicen, ya en el mismo término, hay un engaño al país. Esas elecciones fueron anuladas, no suspendidas, y ya se ha hablado bastante de eso. Y que pretenda que no ha pasado nada, que al día siguiente, sin consultar más que con quienes se supone que son sus jefes, porque tenemos razones para suponer también que tienen jefes a los que responden, convocan a unas nuevas elecciones 4 semanas después. Tú me puedes decir que lo están haciendo dentro del plazo que manda manda la legalidad, ¿verdad? Eso es lo que dice el artículo exactamente 261. Pero pretender hacer eso es pretender obviar algo con lo que tú empezabas esta entrevista, que es que estamos ante una crisis política. Y es pretender obviar que aquí hay una crisis política y que las crisis políticas, si queremos buscarles una solución, exigen de todos y todas ponernos a pensar en cuáles son las soluciones que les vamos a buscar a este tipo de violaciones, a este tipo de violentaciones del orden constitucional, porque estamos ante eso. Si el presidente Danilo Medina llamara a un diálogo, ¿ustedes asistirían como fuerza de oposición a un diálogo con el presidente para buscar un entendimiento, una salida? A mí me parece que el presidente, cuando habló, el señor Medina, de alguna manera lo que dejó en entredicho en ese discurso que pronunció a principios de esta semana es que no ve necesario que haya ningún diálogo. Él dijo que apoyaba a la Junta Central Electoral. Exactamente. Y que el gobierno ofrecería todo el apoyo a la Junta. Exactamente. Entonces, y el PLD dijo que también le daba el apoyo a la Junta. Entonces, pareciera que ellos piensan que son los únicos actores. Ya. Entonces, ¿qué diálogo se puede hacer? Ahora bien,
yo creo que sí, que realmente esto ameritaría un diálogo y que una salida hacia adelante, porque yo lo que me temo es que terminemos apostando por salidas hacia atrás, que terminemos creyendo que con ocultar la basura debajo de la alfombra, la basura no existe. No, la basura está ahí. Y eso es la impunidad, la que nos lleva a ocultar lo que pasó y a tratar de evitar que se sancionen a los culpables de esos delitos. ¿Tú crees que si vamos a un proceso electoral como ha sido convocado con la proclama de la Junta el 15 de marzo, tendrá la sociedad la libertad de expresarse y de tener un resultado que refleje la voluntad ciudadana? Bueno, desde el momento en que decidimos que vamos a participar, que no les vamos a dar el gusto de no participar, si van para adelante, nosotros también vamos para adelante con toda la fuerza que amerita. Y sobre todo yo creo que en este momento, acompañados por el pueblo dominicano, que entiende que en este momento tiene que actuar en la dirección contraria de lo que se quiere con el impulso de un crimen, porque eso fue un crimen, eso fue un delito, de impedir que el pueblo dominicano ejerciera su derecho al voto el 16 de febrero pasado. Entonces lo que la gente tiene que hacer es ir a votar, y ir a votar contra quienes han sido cómplices de ese delito, quienes apoyándose en el poder que tienen y apoyándose en la fuerza que ese poder les permite para desde él desconocer la democracia, desconocer el orden constitucional, desconocer el respeto a la participación con garantías y a la celebración de un proceso que sea justo, que tenga equidad, que permita que haya competencia entre los actores, cosa que no se ha garantizado hasta ahora, porque podríamos otra vez volver a hablar de los antecedentes de ese día que estaban caracterizados por el abuso de los recursos del pueblo dominicano a favor de los candidatos del partido oficial. Es decir, todo eso y contra todo eso es que el pueblo dominicano puede ir a expresarlo en las urnas. Minú, quiero confirmar, los 14 partidos de oposición de lo que están hablando en este momento, entre los que está Alianza País, ¿están hablando el mismo lenguaje sobre la crisis en la que vivimos hoy día? Estamos hablando un mismo lenguaje en aspectos en los que coincidimos de manera, digamos, total. En los otros, cada quien tiene la libertad de mantener sus propuestas y de mantener el lenguaje y las posiciones que ha expresado con respecto a esta crisis. No todos la vemos igual. Y tenemos razón para no verla igual. No todos hemos sido cómplices del nombramiento de esa junta, con esa composición. Entonces, el hecho de que esta junta haya ampliado el plazo para el registro o la inscripción de las alianzas con miras a las elecciones presidenciales hasta el 25 de febrero, ¿tiene algún elemento, digamos, novedoso, interesante para ustedes como Alianza País, por ejemplo? Con miras a ese proceso de mayo? Es que, o sea, en el medio de esta situación era imposible suscribir todos los pactos que hay que suscribir. Eso requiere una serie de detalles que son bastante complicados y que son bastante especializados. Es decir, quién apoya a quién y quién es que tiene que depositar ese pacto. Y si ese pacto no contraviene otro, porque todo ese tipo de cosas hay. Y todo el mundo estaba, el día que se vencían esos pactos, en una sesión que pareció interminable. El lunes pasado se vencía, el miércoles pasado, el pacto se vencía a las 12 de la noche y todos los partidos y sus delegados estaban ahí. El único que registró una alianza fue País Posible con Luis Abinader como candidato presidencial.
Ninguno más hizo ningún otro registro. No se podía hacer, no había, o sea, se había extendido el plazo desde el lunes hasta el miércoles precisamente porque resultaba ya un poco difícil que teniendo las elecciones el domingo y sin resultados y todavía recibiendo y contando los votos o sea, viendo cuáles eran los problemas que habían ocurrido, si es que ocurrían, iba a ser imposible y entonces... Pero eso es un riesgo para ustedes. Se extendió hasta el 19 y ahora se extendió hasta el martes 25. Sí. Pero eso retrasa todo. Y cuando hablamos de las elecciones del 15 de marzo... de marzo. Cuando hablamos de las elecciones del 15 de marzo, estamos hablando como si no estuviera ya también caminando la organización de las elecciones y la preparación, la organización de las elecciones de mayo. O sea que ahora no es solamente que tienen que cambiar, o sea, tienen que entrenar, si lo pensamos bien, aquí en el voto automatizado estaban la mayor parte de las mesas. Había más de 9,000 mesas con el voto automatizado. Los integrantes de esas mesas fueron capacitados para el voto automatizado. Ahora, a todos esos integrantes de esas 9,000 mesas hay que capacitarlos para el voto manual. Y si tenían una capacitación deficiente ya, con todo el tiempo con que se hizo para el voto automatizado, pensemos lo que puede significar el desafío en estas 3 semanas. Ya. En muy pocas palabras. Entonces estamos ante un desafío muy grande. En muy pocas palabras. Muy difícil. Si se planteara la posibilidad de la interrupción o de no hacer las elecciones presidenciales sería mayor. La crisis. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, eso es lo que estoy... O sea, imagínate que falle un municipio del país el 15 de marzo con una junta que no tiene ninguna credibilidad, que una parte importantísima del pueblo dominicano está pidiendo que renuncie. Imagínate las consecuencias. Sí. No hacer las elecciones congresuales y presidenciales nos colocaría en una situación nunca antes vista en este país. Pero la realidad está ahí. Y por más que se quiera pretender que aquí no ha pasado nada, por más que se quiera apostar a que un sistema que está echando agua por todos, absolutamente por todos los lados, se quiera mantener, es imposible negar esa realidad. Esa Junta demostró incapacidad, esa Junta demostró falta de carácter, falló, como dice la gente, el pueblo cumplió, la Junta falló, y eso no lo podemos negar. Está ahí, entonces hay que tratar de buscarle una solución, como decía antes, que nos lleve a dar un salto en la construcción de la democracia en la República Dominicana. Muchas gracias a Minú Tavares Mirabal, vicepresidenta de Alianza País. Llegar a una situación política como esta, de tanta incertidumbre, deja una preocupación muy extendida sobre el riesgo que tendría el presidente Danilo Medina de concluir un mandato en una situación de inconstitucionalidad o de ruptura del orden democrático. Eso no creo que sea lo que corresponda o lo que deba recordarse de una persona que ya ha ejercido durante 8 años 2 gestiones de gobierno. Una de ellas cambiando con un cambio constitucional de por medio. Sí, muchas gracias por la compañía, señores.